Hermanos, vamos a ir ya a la palabra de Dios para aprovechar este tiempito que tenemos. El Salmo número 107, el verso 20. Vamos a leer un texto conocido de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Gloria al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos y tenemos un momento de oración al Señor. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo, queremos darle muchas gracias por esta posibilidad que usted nos brinda ahora por la tarde, de poder estar junto a los hermanos compartiendo también de este culto y de esta reunión. Rogamos, Dios querido, que usted pueda conceder de su gracia, que a lo que ya hemos recibido a través de las alabanzas, de los himnos y de la palabra pronunciada por medio de ello, Señor, tú puedas hablarnos todavía por medio de tu palabra y por sobre todas las cosas, como escuchábamos en la oración también, tú envíes la palabra y traigas salud, tú envíes la palabra y glorifiques tu nombre, Dios mío, y restaures a aquellos que lo necesitan en esta maravillosa tarde. Padre, de ti dependemos, en ti confiamos, Dios mío, y rogamos tu ayuda y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Quiero, con la ayuda del Señor y de la manera más breve que yo pueda hacerlo, tratar de hablar un poquitito acerca de este texto de la palabra del Señor, que nos habla de que Dios envió su palabra y la palabra de Dios que Él envía produce algo en el hombre y también en la mujer. Gloria al nombre del Señor. Después vamos a entrar en algunos detalles de eso. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que cuando hablamos de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios, tenemos dos palabras que de alguna manera se refieren a esa palabra que Dios habla. Una de las palabras que tenemos es la palabra logos, que es la que nos habla de la palabra que Dios habló, pero que quedó plasmada, escrita. Hoy nosotros podemos decir la palabra escrita que tenemos, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, es el logo de Dios. Es la palabra que ya Dios habló y que los santos hombres de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo dejaron plasmado en las Sagradas Escrituras, estos 66 libros que nosotros tenemos, 2 testamentos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la palabra de Dios que está plasmada. Y yo cuando leo la palabra de Dios y veo lo que está escrito, eso produce en mí fe y me da esperanza. Quiere decir que la palabra que está escrita, la palabra de Dios, es para nosotros. Puede decir amén. Y cuando yo leo y encuentro las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, entonces doy gloria a Dios, porque ese Dios que habló esta palabra no es una palabra que quedó solamente plasmada en un libro y que no tiene validez ni fuerza ni poder. Por el contrario, esta palabra sigue teniendo vigencia y sigue teniendo vida. Hay muchísimos libros que los hombres han escrito y se han inspirado en situaciones y en cosas del momento que ellos vivieron. Escribieron libros de la historia y dejaron plasmada la historia de lo que pasó. Pero nosotros acá podemos observar que también la Biblia tiene libros que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, o en el Nuevo Testamento encontramos un libro histórico como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sin embargo, a pesar de que nos cuentan la historia de lo que ocurrió y de lo que pasó, no deja de ser una palabra que hoy todavía tiene vida. ¿A qué me refiero? Es que esa palabra, además de ser un hecho histórico, está dejando enseñanza hoy para nuestro presente de cómo es Dios, de qué Dios quiere de nosotros, y así podríamos seguir hablando durante mucho tiempo. Bueno, en otras palabras, vamos a ir mirando algunos textos, pero en otras palabras lo que tenemos que entender es que nos encontramos con esa palabra, que es la palabra logos, que de alguna manera habla de lo que Dios ha dejado ya plasmado y escrito en la ley, pero también aquí en lo que nosotros tenemos como la Biblia, la palabra del Señor. Ese es el logo de Dios. Pero también está el rema. Y el rema de Dios es la palabra que Dios inspira en un momento determinado, que está fundamentado, escuche, sobre la palabra que Él ya anunció. Sobre esta palabra. Porque algunos por ahí andan hoy inspirados, dicen por Dios, y lanzan cualquier cosa por ahí al aire, ¿no? No.
el rema de Dios, es decir, la palabra que viene bajo la inspiración en un momento determinado del Espíritu Santo para operar un milagro, para hacer algo, es conforme al Logos, conforme a la palabra que ya está escrita. ¿Está claro? Porque ahí se han levantado muchos profetas y mucha gente que dice ser apóstoles y qué sé yo cuántas cosas que andan tirando ahí la palabra, ¿no? Y declaro y decreto y lanzan palabra. Bueno, gloria a Dios si es bajo la dirección directa del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Porque sin lugar a duda eso va a producir algo. Va a generar algo. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia. Va a producir algo y va a generar algo. Ahora bien, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos que Cristo mismo utilizó el Logos frente a la tentación. Es decir, la palabra escrita frente a la tentación. Vamos a dejar el logo y el rema para que usted no se confunda más. Hasta ahí lo expliqué. Ahora, la palabra escrita. Y cuando viene la tentación, vamos a leer el capítulo 4 del libro de San Mateo, el verso 4. Jesucristo está en el desierto, está ayunando. Y después de varios días que está ahí ayunando, él tiene hambre, siente hambre. Y cuando siente hambre, viene el tentador, porque habían pasado 40 días que Jesucristo estaba sin comer y ayunando ahí en el desierto. Entonces viene el tentador, viene el diablo y le dice, volvemos uno atrás para poder ver lo que le dice primero el diablo a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se entiende? Vino la tentación. Ahora, ¿cómo Jesús resistió la tentación? No le dijo, no, porque yo soy el hijo de Dios, así que acá no podés venir a hacer nada. No, usó la palabra. Aunque después tomó la autoridad al final y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero anteriormente a eso, usó la palabra, lo que ya Dios había dejado escrito. Es por eso que es importante conocer la Biblia. No como un hecho mero de tener sencillamente conocimiento, sino para poder ver que en pasos o en momentos cruciales o importantes de nuestra vida, la palabra de Dios es para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos y para darnos victoria frente al problema o las adversidades. Entonces viene el verso 4 que dice que Jesús le responde. ¿Qué le responde? Escrito está. Escrito está. Usa la palabra. ¿Qué es lo que estaba escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene de vuelta la tentación, versículo 7. 4:7. Viene de vuelta la tentación, el diablo lo lleva a un lugar alto, ahí al pináculo del templo o en un monte alto, y ahí le hace ver esto y le dice, escrito está. Jesús le responde, cuando quiere tentarle el diablo, de vuelta utiliza la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 10. Entonces Jesús de vuelta es tentado por el diablo y le dice, vete Satanás, porque de vuelta, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Independientemente de los detalles de qué estaba tentándole, lo que quiero resaltar es que Jesús utiliza la palabra. ¿Puede decir amén? Y cuando nosotros miramos allá el libro de Efesios en el capítulo 6 y el verso 10 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí comienza a mencionar todo eso. Y dice, por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y comienza a hablar de la armadura. Pero después dice, lo único que va a servir para defendernos contra los ataques del enemigo, porque todo lo demás es cobertura. La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz, ¿no? El escudo de la fe. Todo eso para cuando vienen los dardos de fuego del maligno puedan no penetrar. Pero lo único, si podemos llamarlo de esta manera, ofensivo, es la palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, lo único que tenemos nosotros como creyentes en esta batalla
que tenemos espiritual cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador, contra las tinieblas y contra toda la obra del diablo que quiere impedirnos avanzar en nuestra fe y que quieren impedirnos que lleguemos en victoria a la presencia del Señor, es la palabra. ¿Puede decir amén? Porque la palabra es la que tiene autoridad. Yo puedo dar mis argumentos y puedo decir, no, la tentación no venga o el diablo no venga. No, pero la palabra es la que tiene poder. Jesús dijo, escrito está. Escrito está. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra ahí en el capítulo 17 y el verso 11 que llegó el mensaje del Evangelio a través de Pablo a un cierto lugar y de repente esta gente, dice la Escritura, se encargó de ver que lo que el apóstol Pablo enseñaba sea conforme a lo que estaba escrito. Capítulo 17, verso 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo leemos rápidamente. Está hablando de los de Berea, que dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, no se quedaron solamente con lo que les decían. Por eso es importante cuando nosotros escuchamos mensajes, cuando la gente nos habla, porque una vez que yo acepto a Cristo, bueno, recibo al Señor como Salvador, pero de ahí comienza toda una etapa y una vida de crecimiento espiritual. Ahora, podrá venir cualquiera y hablar cualquier cosa, pero el tema es que esté en lo que dice la Biblia, la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque los hombres pueden hablar de lo que quieran, pueden decirnos lo que quieran, el tema es qué dice Dios. Entonces debemos corroborar que lo que se enseña, que lo que se diga, sea conforme a la palabra escrita. Amén. A la palabra escrita, a lo que Dios ya habló. Y esta gente, los de Berea, que eran más nobles, dice la Biblia, que los de Tesalónica, no solamente se quedaron con lo que el apóstol Pablo les dijo, sino que ellos se fueron y ¿qué hicieron? Escudriñaron cada día las Escrituras. No porque recibieron el mensaje y después escudriñaron, sino para ver qué cosa. Si lo que le habían dicho era verdad o no era verdad. Así que si alguno quiere saber si lo que le estamos diciendo es verdad o no es verdad, empiece a leer la Biblia. Amén. Busquen la palabra, escudriñen la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aquellos que le dicen, no hay que leer la Biblia porque leer la Biblia te vuelve loco, no te da miedo, hay cosas que no vas a entender. No. La Biblia nos enseña mismo que debemos escudriñar las Escrituras. Cristo lo dijo. Y si alguno dice que no hay que leer la Biblia, que no hay que escudriñar las Escrituras, es alguien que va en contra de lo que enseñó Jesucristo. Porque andan muchos por ahí, ya desde hace muchos años, que están diciendo no hay que leer la Biblia, no, la Biblia es para sencillamente alguna clase de gente y lo tiene que leer solamente alguna gente que pueda interpretarlo. Los demás no tienen que leerlo. No, es para todos. Es para todos, la palabra de Dios es para todos. Y si alguno no entiende porque lee, bueno, si quiere empezar a leer Apocalipsis, claro, no va a entender muchas cosas. Pero empiece con los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empiece viendo lo que hizo Jesús, su obra, su nacimiento, sus milagros, sus maravillas, su muerte en la cruz, su resurrección de los muertos. ¿Por qué murió Jesús? Y va a descubrir que fue para que nosotros hoy tengamos esperanza. ¿Y por qué derramó su sangre? Para que hoy yo pueda ser limpio de mi pecado. Para que la sangre de Jesucristo pueda limpiarme. Y ahí voy a cobrar ánimo, voy a cobrar fe y voy a darme cuenta que Cristo no es solamente alguien que me enseñaron que era determinada persona, sino me voy a dar cuenta que Cristo es el Hijo de Dios que dio su vida por mí. Y voy a tomarlo como algo individual y personal. Porque a veces miramos a un Cristo colectivo, dio su vida por todo y se terminó la historia. No, murió por nosotros en lo individual y en lo personal y dio su vida por nosotros. Y cuando Él ascendió a la cumbre del Calvario, puso su gozo delante de Él y por eso no se volvió atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba viéndonos a nosotros. A nosotros. Que íbamos a tener hoy, en este tiempo, en estos días, la posibilidad por medio de Él y por su sangre derramada de volvernos a Dios y de acercarnos a Dios y de tener esperanza no solo en esta vida, sino más allá, en la eternidad. Pues da gloria a Dios por eso. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay oportunidad. Con Cristo tenemos esperanza y tenemos oportunidad. Gloria al Señor. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros miramos la Escritura encontramos entonces que la palabra escrita es sumamente importante.
escudriñen la Escritura, lean la palabra. Si alguien le dice no lea la palabra, abra bien los ojos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Lea la palabra, escudriñe la palabra, conozca la palabra. Amén. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Vida eterna. Entonces debemos conocer la Escritura. El pueblo erró por falta del conocimiento, por falta de conocimiento. No porque no tenía el conocimiento, sino, o porque no tenía quien le enseñe, sino porque ellos no quisieron aprender. Y ojalá nosotros nos metamos en la palabra, leamos la palabra de Dios y aprendamos lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Muy bien, sigo. Ahora, entonces, cuando yo miro el libro de los Salmos, está diciendo, envió su palabra, el verso 20 del capítulo 107 del Salmo, o el Salmo 107. Envió su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Ahora está diciendo que Dios envió una palabra directa. Envió su palabra. ¿Qué palabra envió? Bueno, acá está refiriéndose a eso que yo le dije, no la palabra escrita, sino a esa palabra específica que en un momento determinado Dios envía. Y se lo voy a mostrar con ejemplos en la Biblia para que usted pueda entenderlo. Ahora voy a referirme a esto que yo le dije, el rema, que es esa palabra que viene inspirada por el Espíritu de Dios o por Dios mismo en este caso, pero que va conforme a todo lo que Él ya dijo. Amén. Cuando Pedro y Juan subían al templo a la hermosa la hora de la oración, ellos estaban subiendo como todos los días a orar al templo y a la misma hora. Y estaban subiendo para orar. Pero de repente está el mismo enfermo que todos los días estaba ahí a la puerta del templo La Hermosa. Y como todos los días extiende su mano pidiéndole una ayuda. Pero Pedro en ese momento sintió algo que otras veces no había sentido. Porque ellos tenían por costumbre ir al templo a orar. Porque ellos iban a la hora de la oración. Quiere decir que ellos tenían por costumbre ir a orar a la iglesia, al templo. Pero también, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, vemos que ese paralítico o cojo de nacimiento, como así le llama la Biblia, también estaba todos los días en la puerta del templo. Quiere decir que se habían encontrado varias veces y la situación había sido la misma, pero ese día fue distinto. ¿Por qué fue distinto? Porque en ese momento en que Pedro va pasando, viene del cielo algo sobre Pedro, que es el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y el poder de Dios invade a Pedro de una manera especial, si podemos decir así en ese momento. Y Pedro ahora habla algo que antes no había hablado. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él tiene una palabra para el enfermo. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano. Y el que estaba ahí cojo, tullido, enfermo, pegó un salto. Y en el momento las piernas se le enderezaron, dice la Escritura. Y entró gritando y saltando dentro del templo, dando gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios usted en esta noche? Porque en ese momento Dios envió una palabra por boca de su siervo y ahí fluyó la unción del Espíritu. Y cuando Pedro abrió la boca, no era Pedro. ¿Me entiende? Porque a veces nosotros nos hacemos los profetas, no, porque Dios te va a dar esto y lo otro y levantaste y no se levanta nada. Pero cuando viene la palabra y Dios envía la palabra, Él sana y libra de la ruina. Amén. Los sanó y los libró de la ruina. Una joven por muchos días venía detrás de Pablo gritando y diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Decían una verdad. Venían detrás de él o de ellos gritando, estos son siervos de Dios Altísimo. Y por muchos días, hasta que llegó un momento, Pablo no le gustaba, pero llegó el momento en que vino la autoridad de Dios sobre Pablo. ¿Me entienden? El momento, no es cuando yo quiero, es en el momento en que Dios envía la palabra. Es en el momento. Entonces ahí iban ellos y la muchacha de atrás gritando y diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Hasta que Pablo se dio vuelta, no porque él quería. Si bien a él no le gustaba lo que estaba diciendo, porque lo estaba exaltando y qué sé yo cuánto, bajo la inspiración o bajo la guía, la dirección del Espíritu de Dios.
Se volvió. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Reprendió al demonio, al espíritu que tenía esa muchacha, que era un espíritu de adivinación. Y la muchacha quedó libre. Porque cuando Dios envía su palabra, los sana y los libra de la ruina. Puede dar gloria a Dios. Y ojalá en esta noche Dios envíe su palabra. Y ojalá en esta noche Dios glorifique su nombre. Y ojalá en esta noche puedas irte de este lugar sano. Puedas irte de este lugar, aleluya, sin la carga y sin el problema que viene sobre tu vida. Ojalá en esta noche el Espíritu de Dios se glorifique en tu cuerpo, en tu ser. Y las obras del diablo sean quebradas. Y las obras de las tinieblas sean rotas. Y podamos salir glorificando y bendiciendo al Señor. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 10. Cuando Dios envía su palabra, no la envía en vano. Cuando Dios envía su palabra, es porque la palabra va a producir algo. Escuche lo que dice el profeta Isaías bajo la dirección de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, de nuevo al cielo, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Es verdad o no es verdad esto? La lluvia que desciende del cielo no vuelve de vuelta para arriba como lluvia, es decir, produce algo primero. Riega la tierra, hace que las plantas produzcan, que los árboles o las plantas den su fruto y que el hombre pueda de eso alimentarse. Ahora, esto es una comparación. Mire el versículo siguiente. De esa forma, así será, dice Dios, mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? Como la lluvia y como la nieve. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que cuando Dios envía su palabra, ese momento específico donde Dios habla una palabra específica a nuestra vida, esa palabra produce en nosotros algo. No vuelve a Dios vacía. No es que yo llegué al culto, bueno, alguien habló, sí, no sé ni qué dijo, pero bueno, estaba lindo, ahora me voy y se terminó la historia. No. Esa palabra, si viene directa de parte de Dios, si está bajo la inspiración del Espíritu Santo, aunque es la palabra escrita, porque nosotros acá estamos hablando de esta palabra escrita, pero si es en el momento de Dios, es por eso que los predicadores tenemos una gran responsabilidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús, de tratar de buscar qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Cuál es la palabra que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No es cuestión de aprender de memoria y de solamente estudiar y se acabó la situación. No, es buscar la dirección de Dios. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es en el momento que tú quieres, Señor? Porque si en tu momento es la palabra que tú quieres, la palabra que tú nos diriges por medio de tu Espíritu Santo, esa palabra va a producir vida, va a librar de la ruina. Amén, y va a sanar. Porque no solamente Dios nos sana el cuerpo físico. ¿Cuántos creen que Dios sana? Gloria a Dios. Pero también Dios sana el alma. Y sana las emociones y los sentimientos que a veces están dañados, afectados, quebrados y rotos y despedazados por nuestros errores, por nuestros fracasos y por las obras del diablo. Sea bendito el nombre de Jesús. Pero Dios también sana a los quebrantados de corazón, dice la Escritura. Y creemos en Dios, que es todopoderoso para obrar. Dios no es un muñequito que está colgado en un lugar determinado. Por eso usted acá no ve nada colgado en ningún lado. Gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios vivo. Es un Dios que tiene boca y habla. Es un Dios que tiene manos y sigue obrando. Y sigue obrando, y sigue obrando, y sigue obrando en el hombre, en la mujer. Es un Dios que es todopoderoso, que conoce lo más profundo y lo más íntimo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Ese es Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, hermanos, la palabra que le envía produce algo. No vuelve al vacío. No es como las palabras nuestras, que a veces gritamos y por más que nos escuchen no produce absolutamente nada. Pero la que viene de parte de Dios algo produce. Entra más allá que los oídos. Se entra por los oídos, sí, pero se mete más adentro.
y se mete en el corazón y se mete hasta el alma. Vio que las palabras de los hombres no llegan al alma, pero la palabra de Dios llega al alma. Vio que hay gente que dice, vamos a cambiar a este y vamos a mandarle al psicólogo y a ver qué hace el psicólogo para ver si puede dejar esto, si puede dejar aquello, si puede dejar lo otro, si puede cambiar esto otro por acá. Y bueno, y el psicólogo puede llegar a la persona, a las emociones, a los sentimientos, y está todo bien, pero el tema es que no puede llegar al alma. Pero cuando Dios envía su palabra, cuando oímos la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta el alma, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y se mete, dice la Biblia, hasta el tuétano de los huesos. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que qué importante es la palabra de Dios en nuestros cultos y en nuestras reuniones. Algunos dicen, no, pero a mí me gusta que mejor que canten 2 horas y después 10 minutos es suficiente. ¿Para qué tanto? Es que la palabra es la que produce vida. Es que la palabra nos hace ver la realidad. La palabra nos abre los ojos. La palabra glorifica a Dios. O mejor dicho, Dios se glorifica a través de su palabra. Mientras los discípulos salieron a predicar después de la gran comisión, dice, y saliendo ellos, iban predicando, y Dios atrás venía haciendo señales y confirmando la palabra que ellos hablaban. Gloria al nombre del Señor. Entonces creemos, gloria al nombre de Jesús, que la palabra no vuelve a Dios vacía. Hermanos, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, verso 5. Después Hebreos 11:3. Estoy yendo lo más rápido posible. Estamos bien con el tiempo todavía. 2 de Pedro 3:5 dice así. Escuche el poder que tiene la palabra, que sale de la boca de Dios. Vamos a leerlo todo y le explico qué es lo que menciona o a qué se refiere este texto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. ¿Qué quiere decir o qué quiero apuntar yo refiriéndonos a lo que venimos hablando? Que Dios, por su palabra, la palabra que salió de su boca, creó todo lo que existe. Vamos a leer otro pasaje y ya explicamos todo esto. Libro, dije, de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No solo la tierra, no solo los cielos, no solo lo que nosotros vemos acá abajo, el universo. Fue creado, constituido, dice la Biblia, por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. ¿Está bien? Al revés. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios creó los cielos, creó la tierra, creó el universo. ¿Puede decir amén? Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz se hizo. Y Dios dio órdenes a los cielos, o mejor dicho, al sol, a la luna, a las lumbreras, y a las aguas, y a todo. Dios lo creó por su palabra. ¿Puede decir amén? Yo pregunto, ¿tendrá poder la palabra que sale de la boca de Dios? Nuestra palabra puede dañar, puede afectar, puede ayudar a otros, pero nuestra palabra no es creativa. No es que forma algo de lo que no existe. El único que tiene ese poder es Dios, que constituyó de lo que no era lo que hoy es. ¿Puede decir amén? La palabra de Dios, la palabra que Dios envía, entonces tiene poder para crear, poder para absoluto sobre todas las cosas. No voy a ahondar más en eso porque esto es sencillo de entenderlo por todos para poder seguir avanzando un poquitito más. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, nos habla también de esta palabra que viene de parte de Dios como un ejemplo más de lo que ya les di. De repente Dios lleva a Ezequiel a un valle. Un valle es una planicie en medio de montañas o de montes.
y le lleva a Ezequiel en medio de un valle. Y cuando Ezequiel está en medio del valle, capítulo 37, verso 7, vamos a leer ahora, está en medio de un valle, de repente en ese valle estaba lleno de huesos de muertos, de esqueletos, para que me entienda mejor, pero además de eso ni siquiera estaban unidos como esqueletos, estaban todos diseminados y esparcidos por todo aquel valle. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Y le pregunta, Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Mire si Dios nos pregunta a nosotros. ¿Se va a revertir esa situación? Mire si Dios nos dice a nosotros. ¿Crees que yo tengo poder para sanar tu enfermedad? ¿Crees que yo tengo poder para revertir el problema que estás viviendo? ¿Crees que yo tengo poder para cambiar tu vida? Dios le preguntó a Ezequiel algo que era imposible. ¿Crees que estos huesos vivirán? Si yo estoy en el lugar de Ezequiel, no sé qué haría. Pero Ezequiel miró los huesos y estaban secos en extremo. Quiere decir que hacía mucho ya que se habían muerto. Y que no había aparentemente ningún tipo de posibilidad. Pero quiero darle una buena noticia en esta noche. Quiero darle una buena noticia en esta noche. No importa cuánto tiempo, no importa cuán difícil sea, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán difícil sea la circunstancia, Dios tiene todo poder. Y mire lo que dice. Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Tal vez en esta noche alguno diga, sí, yo sé que tú tienes poder, pero con mi problema, con esta situación, no lo sé, Señor. Ayuda mi incredulidad, como dijo uno ahí en la escritura, ¿no? Ayuda mi incredulidad, Señor. Y Ezequiel le dice, tú lo sabes, Señor. No quiere meter la pata Ezequiel. Y dice, Señor, tú lo sabes. Y como Dios sabía, ahora le dice, bueno, vas a tener que hacer algo entonces. Como yo lo sé, ahora te voy a dar una orden. Te voy a dar una orden. Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso es lo que Dios nos dice también a nosotros en esta noche. Que le hablemos al problema, que le hablemos a la adversidad, que le hablemos a la circunstancia difícil. Creemos que Dios tiene poder. Ahora, Señor, tú puedes cambiarlo, tú lo sabes, Señor. Y ahora Dios nos dice, bueno, háblale al problema. Y decirle, problema, no sos nada delante de Dios. Mar Rojo, no sos nada delante del poder de Dios. Ejército de Faraón, no sos nada ante el poder de Dios. Río Jordán, no sos nada delante de Dios. Hoy hablaban de los muros de Jericó. Muros de Jericó no son nada. Cuando viene la palabra de parte de Dios, solamente nosotros damos gloria a Dios, como lo hicieron aquellos alrededor de Jericó en el séptimo día. Gloria al nombre de Jesús. Y los muros cayeron. Y los muros cayeron. Gloria al nombre de Jesucristo. Profetiza Ezequiel sobre los huesos secos. Y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y Ezequiel obedeció. Pregunto, ¿te vas a mover en fe en esta noche? En un ratito nada más, ¿eh? Mientras tanto, mantenete ahí dando gloria a Dios y no te distraigas. Gloria al nombre de Jesús. Mantente en fe. Créele a Dios, que nadie te robe la bendición en esta noche. Dile, Señor, acá estoy, te creo. Y en un ratito voy a profetizar en contra de mi enfermedad y voy a declarar que por la llaga de Cristo fuimos curados. En un ratito voy a profetizar en contra del problema que estoy viviendo, Señor, y voy a declarar tu palabra, la palabra que tú ya has enviado. Dios mío, que tú llevaste nuestros dolores, que tú sufriste, aleluya, por nosotros en la cruz del Calvario, que el castigo de mi paz fue sobre ti. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces comenzó a profetizar como Dios le había mandado. Y mientras él comenzó a hablar y a decirle, huesos secos, oigan palabra de Jehová.
Y mientras él hablaba en aquel lugar que solamente era un valle seco, donde no había absolutamente vida, donde solamente había mortandad, donde solamente lo que quedaba eran los restos de lo que un día fue, algo comenzó a ocurrir. Porque cuando Dios envía su palabra, algo ocurre. Gloria al nombre de Jesús. Y comenzó a profetizar: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y comenzó a hablar. Y mientras profetizó, empezó a escuchar un ruido. Empezó a escuchar un ruido. Y de repente, mientras escucha un ruido, lo que él está viendo y seguía profetizando, comenzó un temblor también a sacudir el valle. Gloria al nombre de Jesús. Y los huesos comenzaron, que estaban separados, comenzaron a unirse cada uno con su hueso. Y ahí se transformó en un esqueleto ahora. Gloria al nombre de Jesús. Y siguió profetizando bajo la orden de Dios. Bueno, podemos leerlo todo ya que estamos, el 8. Y miré, y he aquí, mientras él seguía profetizando, comenzaron a subir tendones. Y comenzó a subir carne, a aparecer carne. Y comenzó la piel a cubrir todo eso. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice Ezequiel, pero no había espíritu en ellos. Entonces ahora Dios le dice de vuelta: profetiza al espíritu. Y di: espíritu, sopla o ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que mientras él profetizó, vino el espíritu y se metió en aquellos hombres, que ahora eran hombres, se metió en esa vida y se puso en pie. ¿Cómo dice el texto? Un ejército grande en extremo. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que Dios hace de la nada. Lo que no existía, lo que no era, fue constituido para que fuese. Por la palabra de Dios. En este caso no había nada, había ruina. Lo único que había era sencillamente huesos secos. Era imposible revertir la situación. Pero cuando vino la palabra de Dios, la palabra produjo vida. ¿Puede decir amén? La palabra produjo vida. Ya vamos a orar en un ratito nada más. Gloria al santo nombre de Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice entonces: Dios envió su palabra. Y cuando envía la palabra, sana y libra de la ruina. Cambia la situación. Cambia la situación. Es como cuando la tierra está seca en extremo y todo se está muriendo y hay polvo por todos lados y los árboles y todo se está muriendo, y de repente viene la lluvia sobre esa tierra. Y todo comienza a cobrar vida. Se estaba muriendo, ya no había más esperanza, pero viene la lluvia oportuna y cae sobre la tierra y riega todo y de repente comienza a fluir la vida. Así es cuando Dios obra en el hombre, lo saca de la ruina. No tenía esperanza, estaba triste, abatido, sin esperanza, pero viene la palabra, viene Dios. Y ahora de vuelta, cuando el río de Dios fluye en su interior, el Espíritu Santo de Dios toca esa vida. La palabra obra en esa persona. Gloria al nombre de Jesús. Comienza de vuelta a vivir. No tenía deseo de morir, de vivir, quería morirse, quería quitarse la vida, estaba depresivo, depresiva, estaba en angustia, pero llegó Dios. Y cuando llega Dios y llega la palabra de Dios, la vida cambia, da esperanza, hay ganas de vivir, hay de vuelta ánimo, hay deseo de seguir adelante. Comienzas a ver que hay cosas todavía por las que luchar o por las cuales luchar. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Leemos un par de textos y ya estamos para orar. El libro de Mateo en el capítulo 8 y el verso 8. La Biblia nos habla de el centurión y la Biblia nos menciona, gloria al nombre de Jesús, que tenía un criado en la casa que estaba enfermo. Y bueno, leo el texto y se lo explico. Entonces el centurión viene donde está Jesús. Y Jesús parece que quiere ir a la casa del centurión para sanar al criado que estaba enfermo. Pero la actitud que tiene el hombre de reconocer su condición. ¿Y qué importante es esto?
cuando nos podemos reconocer delante de Dios de qué somos. Entonces el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Como diciendo, no estoy en las condiciones, no porque no tenga una casa linda, sino por mi condición. Soy un hombre pecador. Soy una persona sucia. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya. ¿Qué dice acá? Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Tenía fe. Y ojalá nosotros tengamos las dos cosas. Que el Señor venga y se meta en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que también tengamos fe. Amén. Creyendo que la palabra puede producir algo en nosotros cuando le creemos al Señor. Un ejemplo más y ya termino. Juan capítulo 4, verso 49. Vamos a leer ahí, de ahí en adelante. San Juan capítulo 4, verso 49. El otro era un centurión. Este era un oficial del rey. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este quería que vaya a la casa. Y dijo: Señor, vení a mi casa, apúrate, porque mi hijo se está muriendo. Escuche lo que le responde el Señor. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y aquel hombre dijo: no, Señor, pero vení conmigo. Y lo agarró de la mano y se lo llevó a UPA. No, escuche. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El tema es creer. Para el que cree, todo es posible. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se volvió a su casa. Y se ve que vivía lejos. Sea bendito el nombre del Señor, porque agarró y se fue para su casa creyendo. Se fue tranquilo. No había un teléfono para llamar. Jesús me dijo que ya estaba sano, que ya estaba todo bien. ¿Cómo está ya la cosa? No había nada. Comenzó a caminar hacia su casa, pero creyó a la palabra. Le creyó a la palabra de Dios, a la palabra que el Señor Jesucristo en este caso le habló. Y se fue para su casa. Ahora yo pregunto, ¿se habrá ido como volvió? Iba con esperanza. Había venido triste, afligido, con una situación adversa, pero ahora se iba con esperanza. Porque le había creído a Jesús. Y Jesús le había dicho: ve a tu casa porque tu hijo vive. Y él se fue con esperanza. Y ojalá nos vayamos con esperanza en esta noche. No que nos dure hasta llegar a nuestra casa, que permanezca en nosotros para seguir siendo fieles al Señor, para seguir confiando en Dios y en su palabra. Se fue con esperanza, se fue con alegría, con gozo. Y se va hasta que llega a la casa. No sé a qué hora llegó a la casa, pero cuando llega a la casa lo salen a recibir. Vamos a leerlo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y cuando le salen a recibirle, los otros vienen contentos a decirle una buena noticia. Pero él ya la sabía de antemano. Gloria al nombre de Jesús. Desde la casa vienen los siervos a decirle las nuevas de que su hijo estaba sano, que la fiebre le había dejado, que estaba bien. Pero él ya lo sabía. Gloria al nombre del Señor. Entonces sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Lo que le había dicho Jesús. Pero él no se queda con eso, sigue investigando. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? ¿A qué hora comenzó a componerse? ¿A qué hora la enfermedad le dejó? ¿A qué hora la situación cambió? ¿En qué momento fue? Y ellos le dijeron: más o menos como a las 7. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjese que había un camino para recorrer, se ve que era lejos donde venía. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el hombre
yo creo sabio como somos nosotros aquí en esta noche, sacó su conclusión y dijo: ¿a qué hora Jesús me dijo ayer que me vaya porque vivía? Y él sacó los cálculos y dijo: era las 7. A la misma hora que Jesús le había dicho. El padre entonces, entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Pero ocurrió algo. Creyó él y toda su casa. Gloria al nombre del Señor. Dios envía su palabra para sanarnos y librarnos de la ruina. El hombre en el pecado está en ruina. El hombre lejos de Dios está en ruina. El hombre separado de Dios no tiene esperanza más allá de esta vida. Solamente puede ver lo pasajero, lo terreno y lo transitorio como esperanza para él. Pero Jesucristo viene a abrirnos la puerta más allá de esta vida. No solo acá abajo, sino más allá, más allá, más allá. Porque después de esta vida el hombre sin Dios no tiene esperanza. Todo lo que el hombre planifica, todo lo que el hombre calcula, todo lo que el hombre quiere realizar está limitado a lo terreno. Pero cuando Cristo entra en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, le da esperanza más allá de esta vida. El hombre comienza a darse cuenta que es un ser transitorio, que todo pasa, que todo se acaba, que todo se termina, que los deseos pasan de este mundo y el mundo pasa con sus deseos. Pero si hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Colóquese de pie para orar en esta noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a orar con fe, creyéndole a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. No escuché ni un amén. Parece que el barbijo no le deja dar gloria a Dios ni decir amén. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envía su palabra. El tema: ¿vas a ser sano? ¿Vas a ser libre de la ruina? Para eso debes creerle a Dios. La palabra viene, pero yo tengo que creerle. Creo, Señor. Creo, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Créale al Señor. Porque para el que cree, todo, no algunas cosas, todo le es posible. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo creo que todos han escuchado la palabra que hemos hablado en esta noche. Así que muévase ahora en fe. Cierre sus ojitos ahí y esté en comunión con el Señor. Usted sabe cuál es su problema. Usted sabe cuál es su inconveniente. Usted sabe cuál es su imposible. Usted sabe cuáles son aquellos huesos secos que tienen el valle de su corazón, de su mente, de su vida, que le dicen: no hay esperanza, es imposible, es irreversible, no va a haber cambio, está todo perdido. Gloria al nombre de Jesús. Usted lo sabe, pero también sabe en esta noche de que Dios tiene todo el poder y que su palabra, la palabra que sale de su boca, no vuelve a él vacía. Y si Dios envió esta palabra es para sanar y para librar de la ruina. Así que a creerle a Dios, y usted va a sentir ahí el toque de Dios en su vida, el poder de Dios en su corazón, el fuego del Espíritu de Dios ministrando, restaurando, sanando, rompiendo las cadenas. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermano, pero ahí yo quiero que usted entre en comunión con Dios. Aleluya. Entre en comunión con Dios, entre en comunión con Dios. Créale a Dios, no me crea a mí, créale a la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra, Señor. Di la palabra sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi ser, sobre mi familia, sobre mi salud. Dios mío. Y creo que tú obras el milagro.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está, métase con Dios, métase con Dios. Ahora piense que es usted y el Señor. Olvídese de los demás. Piense que es usted y el Señor. Aleluya, y que Dios quiere tratar con usted en lo personal y en lo individual en esta noche, para sanarle y para librarle de la ruina, para cambiar su condición. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, para que la tristeza se transforme en gozo. Aleluya, en alegría, que tenga nueva esperanza. Gloria al nombre de Jesús, para avanzar hacia adelante, para que la aflicción se vaya de una vez y para siempre, para que la depresión y la angustia, aleluya, huyan de su vida y nunca más regresen. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y ahora me ayuda a orar. Se mete ahora en el clamor conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Si quiere, comience a levantar oración ahí donde está, conforme Dios le guíe, Dios le dirija. Gloria al nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre en esta noche. Dios mío, hemos hablado tu palabra. Dios querido, glorifícate ahora, glorifícate ahora. Glorifícate ahora, glorifícate ahora. Padre, envía esa palabra ahora específica a cada corazón. Ahora trata en lo individual en cada vida. Padre, desarraiga, Dios mío, las obras de las tinieblas. Rompe las cadenas, oh Dios. Rompe las ataduras, oh Dios. Quiebra los yugos de afección y de enfermedad en los cuerpos, Padre. Restaura, Dios mío, con tu poder. Desarraiga la aflicción y la tristeza. Padre, llévate todo aquello que se levanta en contra de la palabra, en contra de tu voluntad. Padre, ¿quién puede pararse frente a tu palabra para detenerla? Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga orando, hermano. Métase ahí en el clamor. Aleluya, no se vaya con la carga, no se vaya con el peso en su alma, en su corazón. Váyase libre en esta noche, váyase libre en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sana a los enfermos, Dios mío. Sana las vidas, restaura los cuerpos, reprende todo virus, reprende todo mal, Señor. Desaparezca, Dios mío, todo espíritu inmundo de las tinieblas sea reprendido. Desaparezca, Dios querido, aleluya, todo síntoma en el nombre de Jesús en el cuerpo, Padre. Toda dolencia, toda afección, todo impedimento en el nombre de Jesús. Trae victoria, trae victoria, trae victoria, Padre. Trae victoria, trae victoria. Padre, creemos a tu palabra, que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Padre, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Él sufrió nuestros dolores, Padre, para gloria de tu nombre. Y ahora confirma tu verdad, Padre, renovando las vidas, Padre, renovando el corazón, trayendo libertad sobre la mente, Dios mío, dándonos esperanza, Padre, para gloria de tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Saque fuerza de en medio de la debilidad y dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aleluya. El imposible está delante, pero viene el Señor, aleluya, que experimenta lo imposible. Lo que para el hombre parece imposible, para Él, para Él, para Él, para Dios, todo es posible. Aleluya, siga alabando a Dios. Va a sentir el fuego de Dios que se mete en su vida ahora. Espíritu Santo ahora sanando. Espíritu Santo ahora trayendo libertad. Aleluya, confirmando Dios que está obrando en su vida. Aleluya, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Va a sentir un fuego ardiendo ahí en su corazón. Aleluya, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Abayaba, Saidalaya, Saba, Paragalamanae, Dalema, Galasaba. Padre, rompe las cadenas, oh Dios. Confirma tu palabra, Dios mío. Confirma tu palabra, Dios mío. Sana y libra de la ruina. Ibaganza, Ibagalaya, Sayama. Padre, glorifícate, Padre, glorifícate. Padre, glorifícate, Padre, glorifícate.
Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya. Manténgase alabando un segundito más. Manténgase alabando un segundito más. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Crean esta noche, muévase en fe. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. A veces yo pienso que es imposible. Los hombres me dicen que es imposible. Pero hay alguien que tiene mayor poder y autoridad que dice: yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. A veces el mar se levanta embravecido y parece que vamos a sucumbir y a ser destruido en medio del mar. Gloria al nombre de Jesús. Pero crea que hay uno que camina sobre las aguas. Crea que hay uno que camina sobre el mar embravecido. Crea que hay uno que tiene poder, aleluya, sobre el mar, sobre los vientos, sobre las olas. Gloria al nombre de Jesús. Y ese está aquí en esta noche. Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Necesito. Gloria a Dios. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Sí, Señor. Tú eres mi ayuda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Dígaselo al Señor: tú eres mi ayuda. Eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, Gloria a Dios. llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Amén, gloria a Dios. Muévase en fe, creyéndole a Dios. Amén, gloria al Señor.